Qué honor Sí, en vale. este momento recibir a Anabel Rodríguez y a Joe Torres, parte del equipo creador de Las Lágrimas este fin de semana de Oscar Martínez y este que está aquí, porque vimos ojo, no queremos venderlo como que es para llorar, creo que tiene No, para muchísimas más nada. virtudes que el drama implícito, el documental, la película. Once Upon a Time en Venezuela, eres una vez en Venezuela, que responde una de las preguntas que yo creo que muchos documentalistas se habían estado haciendo durante años, y por eso quiero felicitar a Anabel y a todo el equipo, que era cómo se cuenta nuestra historia sin caer en demasiados detalles. Es decir, uno ha tenido documentales que se han hecho sobre Venezuela, sobre lo que vivimos, pero claro, siempre que se trata de contar todo, uno pensando en un público extranjero está pensando en, pero también tengo que explicar qué pasó esto, y también tengo que explicar, y cuando vienes a ver estás hablando de Gómez, y ustedes tomaron una historia muy sencilla, pero yo creo que es una historia, y es la primera vez que le he mandado un documental a amigos en el extranjero, amigos que tengo irlandeses, amigos que tengo en Italia, no venezolanos, gente que siempre me preguntaba qué es lo que pasa en Venezuela y les costaba, decía, tienes que ver esto Que, y con que- esto vas a caer en cuenta. que además creo que responde a un reto de redes sociales que ha pasado en estos días, que se ha hecho viral y que dime que eres de Caracas sin decirme que eres de Caracas. Y la gente pone cosas y te hace preguntas como, ¿de qué colegio eres? Claramente esas son cosas que solo pasan en Caracas. Pero en este caso, que dime que eres de Venezuela sin decirme que eres de Venezuela. Y que ve Once Upon a Time, ve esta peli. Un placer tenerlos por acá. Anabel, vamos a empezar. Eh, Primero, ¿cómo nace la voluntad de contar esta historia? ¿Cómo llega alguien al Congo Mirador, que es uno de los pueblos de agua más antiguos, de los pueblos del sur del lago de Maracaibo, donde la gente vive y aún en palafitos? Y cómo llegan? ¿Cómo llegas tú hasta allá? Bueno, antes que nada, muchas gracias por recibirnos. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes y tú, profesor Briceño, hijo de la gran Mercedes, Briceño, nuestra maestra, nuestra profesora en la Católica. Y bueno, gracias a una profesora tan excelente como esa es que, bueno, llegamos a películas como esta. Miren, nosotros llegamos al Congo Mirador con la guía de Valentina Quintero. Fíjate tú, ves, para la gente, Valentín es su faranduleo, bien, las consecuencias de Valentín es su Wow. faranduleo, aplausos Es para verdad, Valen. es verdad, porque ella siempre lo recomendó como el mejor sitio desde el cual se puede ver y retratar el relámpago del Catatumbo. Entonces, Y llegaste ya por esa razón en particular y sí. miraste a tu alrededor y cuánto tiempo te tomó darte cuenta de que aquí hay una historia que contar. ¿Qué te encontraste allí con quién hablaste, qué miraste, que dijiste, ya va, aquí hay una historia importante para contarle al mundo? Bueno, fue un proceso largo, no es tan fácil decirlo así tan rápido, pero en esas noches tratando de capturar el relámpago con una cámara muy básica en ese momento, se nos acercaron unos niños en medio de la noche y de esas, bueno, eran noches de guitarra y ron esperando a tratar de capturar aquello y entonces se nos acercaron unos niños y hicimos amistad con ellos, luego con las familias. Años después tuvimos la oportunidad, nos pidieron una historia de Venezuela para un corto, para una serie llamada White Poverty, y yo me acordé nos acordamos de los niñitos con la gente que estábamos allí en el pitch que llaman esas exposiciones para vender historias. Entonces, me acordé de los niñitos, inventamos una historia rápidamente, la aceptaron y así nació El Galón, que es nuestro primer proyecto en ese pueblo. Y allí empezó también una historia de colaboración maravillosa con 13 producciones audiovisuales, Claudia Lepage, Joe Torres, que quiero referirlo aquí porque sin ellos es muy difícil para gente que como uno está en la diáspora, poder continuar haciendo historias en Venezuela, ¿no? Entonces, esa relación duró, empezó en el 2012 cuando hicimos este primer corto y en ese momento la gente nos decía, mira, este pueblo se está perdiendo porque esto se está sedimentando y nosotros necesitamos que hagan un dragado y estamos esperando a que el gobierno nos ayude. Imagínate tú con esa frase, esperamos a que el gobierno nos ayude. Bueno, eso yo dije, bueno, esto es como esperando a Godot. Entonces, por ahí empezamos.
empezamos, por ahí Claro, empezamos. y luego se hace, es una historia que se narra en un periodo de 5 años más o menos, y viene la pregunta, yo como productor, porque estamos hablando que rodar en el Congo Mirador no es que si se te queda una pila la resuelves, o sea, es un tema, es un reto complicado de afrontar. ¿Cómo fue para ustedes hacer este plan de que además cuando empiezas a grabar algo como esto, no sabes qué le puede pasar a los personajes en el camino? ¿Cómo fue para ustedes llevar adelante todo esto? Bueno, antes que nada, mil gracias por la invitación y en estos días comentábamos justamente con Seb, que es el productor, y con Claudia, que es la productora ejecutiva, que fueron 14 viajes en total que se hicieron al Congo Mirador. Son 7 años de trabajo. Wow. 7 años de trabajo en donde el país cada vez era literalmente peor. Ya saben, somos protagonistas de ese deslave que tenemos como país. Entonces, esos 14 viajes, esos 7 años, cada vez fueron en peores condiciones. Y mantener un equipo en el Congo, un equipo pequeño de 5 personas, concentrado, o sea, habilitado para poder hacer su trabajo, fue verdaderamente un reto. Pero no Una solamente pregunta, una habilitada, pregunta. Joe, sino que tienes a la gente que con la vibra documental donde tú no tienes que intervenir nada. Es decir, hay muchas filmaciones, como por ejemplo cuando se hizo Apocalipsis ahora en Manila, donde se construyó pues un campamento y se intervenía la zona para que se parezca a lo que tú quieres parecer, pero ustedes tienen que llegar allá a registrar sin alterar, con un cierto dejo de periodístico, por llamarlo de alguna manera, lo cual hace todavía más ardua la Que labor de ustedes. esa Sí, pregunta la quiero sí. hacer. Una pregunta más sencilla. ¿Cómo se llega al Congo Mirador? ¿Cómo Bueno, vas al Anabel, Congo Mirador? es un periplo que Anabel tiene clarísimo porque Ok. son demasiadas instancias. A ver, podríamos asumir que llegas a Maracaibo. Sí, no, sabrás que no. Ah, No, no. Desde Caracas, tú, cuando hay vuelos, te llegas hasta el Vigía Ok. y del Vigía te vas en carro o hasta Santa Bárbara del Zulia o a Encontrados, que Ok. queda aproximadamente a 1 hora del Vigía. Y de allí se toma un peñero y se va hasta el Congo Mirador y ese viaje puede durar entre 3, 4 horas dependiendo de cómo está la situación de piratería en el lago, porque uno entra al lago de Maracaibo por unos caños, ¿verdad? Unos ríos. Y entonces eso dura como 1 hora y después estás en medio del lago, que es aquel, no sé si lo conocen, pero es una inmensidad, es un mar blanquecino. Y allí hay dos factores que son los que hacen el viaje impredecible. Uno es el que hay bastante piratería para robar. Malandro acuático, pues que Sí, llamaríamos. Malandro sí, acuático. pero y Malandro además, acuático. imagínate tú, ahorita en la Venezuela de ahorita, que no es la misma de hace 1 año, 2 años, pues debe ser incluso peor, pero se roban los motores, ese es el tema, que ese es el gran tesoro allí. El botín de que se busca es Sí, el motor, o sea, no es no, y que te además, están. y te pueden robar el bote, el motor, y te dejan así paradito en una plataforma, y Ok. agarrando ese palo de sol. Entonces, hay toda una estrategia para evitar eso. Y por otro lado, están lo que llaman los marullos, que es una zona en la que hay unos cambios, hay unas tormentas y vientos y tal que vienen inesperadamente y de pronto uno se encuentra en medio de esa marullera que llaman ellos y eso hace, claro, más lento el viaje. Y luego ya, después de esas 3 o 4 horas, llegas a la laguna. Es una laguna que queda... En esa zona hay una proliferación de lagunas, caños, etcétera. No es así como que tienes la costa. Sí, Eh, no es el mapita que uno ve donde uno lo ve verde y azul, sino que exacto. simplemente hay Una línea todo. definida. Es un elemento intrincado. Mira, nosotros queremos seguir conversando con ustedes, vamos a ir a música y ahorita volvemos con ustedes. Y yo creo que es importante también hablar. Primero, todo el mundo tiene que ver esto y vamos a insistir en esto toda la semana. La gente tiene que ver esto y hay maneras de verlo. Indiegogo tiene una posibilidad contribuyendo a través de el crowdfunding que están haciendo. Pero además hay algo que uno se va preguntando como persona comunicador a medida que va viendo
esta historia, que es que tú desarrollas una relación, o ustedes tienen que haber desarrollado una relación personal con quienes participan en esto, porque ahí se cuenta una historia no solamente de una zona, de un pueblo acuático, sino de unas personas en particular. Y uno termina el documental preguntándose dónde queda esa relación hoy en día. Cuando volvamos vamos a hablar un poquitico de ese tema de las relaciones personales. Estamos con Anabel Rodríguez y Joe Torres del documental, de la historia de esa belleza fílmica que es Once Upon a Time en Venezuela. Ya venimos en la Mega donde sea. 8:33 minutos de la mañana, esto es 5 minutos más y lo escuchas por la Mega. Nosotros conversando con Anabel Rodríguez Ríos, directora, y con Joe Torres, productor de Once Upon a Time in Venezuela, este documental que retrata la historia del Congo Mirador, la historia reciente del Congo Mirador, en una historia que además, en una especie de microcosmos, nos muestra pues una cantidad de realidades que ha enfrentado nuestro país, pero a través de la historia de ciertas personas y personajes, una maestra, una líder vecinal, y unos personajes El bueno, viejito, Oscar, el viejito, por favor. que no son personajes, son personas. ¿Cómo escoger cuando tú te enfrentas a una realidad como esta? Porque evidentemente lo interesante es que van apareciendo cosas que simplemente van apareciendo, que no es que son arcos narrativos de una cosa que se escribió. Es como, ah, mira, esto también pasó. Ah, mira, esto también pasó. Pero ¿cómo escogen cuando se enfrentan a, bueno, ya tenemos esto, vamos a contarlo? ¿Cómo escoger a las personas que iban a estar? ¿Cómo decidieron cuáles eran las aristas narrativas? Es decir, bueno, me voy a quedar con esto, me voy a quedar con esto, me voy a quedar con esto. Bueno, hay una mirada que está previamente buscando cosas también, ¿no? Entonces uno lee esa realidad y claro, resuenan unas personas y otras no. Y en ese pueblito, en Congo Mirador, había muchas historias, de hecho. Y tuvimos, la dificultad era elegir cuál. Entonces cada vez que íbamos, grabábamos, regresábamos, discutíamos en conjunto el equipo creativo que incluye a los productores, a la editora, era un grupo, entonces allí íbamos como que eligiendo líneas narrativas y personas. Y bueno, también está el hecho de que fíjate, uno está como atravesado por arquetipos también, ¿no? Entonces no es casual que cuando uno ve a Tamara Villasmil uno dice, pero bueno, es que Doña Bárbara, Gallego no estaba haciendo ficción, sino él hacía una especie de documentalismo también, ¿no? Y hizo esa labor de tomar esos personajes que son dentro de la cultura muy, o sea, tocan algo que es significativo, ¿no? Sí, que lo puedes Entonces, encontrar tanto en el Congo Mirador, como lo vas a encontrar en el llano, como lo vas a encontrar en la zona minera. Y me imagino que había un contraste entre lo que tú traías y de repente Joe y el equipo de producción, que tenía quizás esa mirada más distanciada de no tener tanta presencia allá, o por lo menos no tener ese involucrarse emocionalmente que se ve en tu cara cuando dices había muchas historias. Sé que en algún lugar tienes un disco duro con yo estas historias también las voy a contar algún día, esto no se puede quedar en algún lugar. Tenían esa conversación, era constante entre tú y el equipo de producción. Me pues imagino que yo, sí, yo nos pues puedo sí, ayudar no, en eso también. y no sé yo cómo fueron tus impresiones cuando empezaste, las primeras cosas que empezaste a ver y cuando empezábamos a alargar, mira, tenemos que grabar más, tenemos que grabar más, tenemos que... Nosotros en Caracas sufrimos mucho porque Anabel se comunicaba con Claudia y Claudia me decía, mire, Joe, el equipo va a volver al Congo. Yo decía, no, ¿hasta cuándo el Congo? Ya llevan demasiados viajes, ¿cuándo podemos cerrar la película? Y cuando empezamos a montar la película, el montaje es otra película, ¿no? Es otro universo, o sea, es Sí. otra puerta que abres, porque uno normalmente hace tres películas, la película que escribe, la película que rueda, que graba, que filma, y la película que monta. Y la película que monta, en este caso, fueron muchas películas. Pero definitivamente hay una estructura de ficción firme en este último montaje. Y la incorporación de algunos editores como Ricardo Acosta, que es miembro de la academia, un editor súper reconocido, que entró en la parte final de la película, nos ayudó a entender que había un montaje dramático, que había un primer acto, un segundo acto, cosa que tú sabes, pero tú te vas perdiendo en ese mundo de la verdad. Y volvimos a esa estructura del primer acto, un punto de giro, segundo acto, de la estructura clásica griega. Y cuando concientizamos que teníamos
a la mejor villana del cine nacional, recordamos aquella frase que dice, mientras mejor es el malo, mejor es la película. Ah, no, no, olvídate. O sea, Absolutamente. ¿No? Disney en algún momento va a comprarte derechos de autor, por Eso lo menos del viene, personaje. Yo eso necesito esa viene. mezcla de Cruella de Vil con la sirena bruja de la sirenita, pero también como buena villana. Hay un momento, y no quiero dañarle a nadie la Hacer experiencia, spoiler. pero hay un momento donde uno no puede simple y llanamente condenarla absolutamente. Hay un momento donde uno la ve a ella también vivir Totalmente. el fruto de aquello en lo que ha invertido su vida y es un momento sumamente fuerte que para mí es uno de los momentos más valiosos porque permite que esto sea visto por todos los públicos y no sea una cuestión de que lo ve un lado de la gente que interpreta la historia de una manera, sino que cuentas la historia también de ese otro lado que la gente puede considerar el malo de la película, pero que efectivamente también sufre. Totalmente. De hecho, ya estamos preparando, ¿sabes? Esos action figure, el muñequito de Tamar. Ah, no, Un pero Viene claro. Funko, con, un Funko, viene con un un Funko. chinchorro y una bolsa de pan. El Funko, pero tienes que sacar dos Funko. El Funko parado con el sombrero alrededor de las Sí, vacas y el Funko de chinchorro. El el Funko de Funko chinchorro que se Claro, chinchorro, mece sí, boca claro. abajo. tremendísimo. Que se mete boca abajo como una gran mariposa o tigra mariposa. Yo no sabía cuál de las dos. Pero porque además habla probablemente de dos cosas que suceden, además en cosas que ni siquiera se cuentan en la película, porque no es que tenga que ver, pero por ejemplo, uno de los fenómenos más estudiados a nivel mundial es el relámpago del Catatumbo, siendo una de las únicas formas en la que se produce el ozono naturalmente para reconstruir la capa de ozono, está en este lugar donde han venido científicos a explorar, no entienden por qué es un relámpago silente, desde hace años se han hecho esa pregunta, es como el eco del pato, es como el eco del graznido del pato, ¿por qué el cuac no hace eco? Nadie lo sabe, o sea, se sigue buscando ese tipo de respuesta. Y, Vaya locura. pero es cierto, nadie sabe por qué el graznido del pato no produce eco y los han metido en cámaras de producción de eco y no hay nada, no hay resultado. Pasa lo mismo con el relámpago del Catatumbo, eso no hace boya. Y tú dices, pero eso está ahí echando rayos todo el tiempo, pero no hace boya. Y en este mismo lugar donde el mundo tiene un interés particular por su conservación, donde hay una atención, donde está en la bandera de un estado, además, cuando se revisa la bandera del estado Zulia, tiene el relámpago del Catatumbo. Además, están pasando todas estas historias en un lugar como el Congo Mirador y con una de las imágenes que yo vi el teaser y sale la imagen, entonces no sería spoiler, donde mudarte realmente es levantar tu casa en dos lanchas y vámonos. Aquí vámonos literal. Y eso cuando dicen, nos vamos a mudar, ¿qué nos llevamos? Todo. Todo. Llevamos la casa y todo. Ahora, importante Todo. que la gente sepa que esto está participando, esto está visteado, para decirlo de una manera muy coloquial, para los premios de la academia y eso involucra una campaña importante de relaciones públicas, un peso importante, sobre todo el equipo de Joe Torres de producción, de moverse alrededor. Ahí es donde los directores se tienen que sentar, hacer todo lo que les diga la producción, ir a todas las entrevistas, a manejar todo, porque es un trabajo de relaciones públicas, hay que admitirlo. Yo recuerdo haber hablado con Edgar y Edgar Ramírez me decía, mire, yo me he gastado el 70% de mi sueldo en mis primeros años es en relacionistas públicos porque eso depende de que vayas a una película, de que te vean, de que te parezcan. ¿Cómo puede cualquiera de nosotros que esté enamorado, como estamos enamorados de esta producción, apoyar? Y lo dice alguien que odia la frase de apoya al talento Al nacional, talento porque yo creo que nacional. el talento nacional se tiene que sostener solo y tiene que competir porque es bueno. Pero esto es tan bueno que yo quiero apoyarlo de las maneras y creo que la gente debe apoyarlo. ¿Cuáles son los medios que tenemos a nuestra disposición para que, primero, para verlo y segundo, para que otros lo vean y se haga cada vez más cercano ese sueño de un premio de la academia que haga que más gente aún lo vea? Bueno, mira, hay dos formas de ver la película en este momento. A través de nuestro crowdfunding, tú puedes entrar y con una modesta donación, en el apartado Secret Screening, puedes ver la película. Y en Venezuela también la puedes ver a través de tres portales que son cinemestizo.com, playticketmundo.com y grancine.net. Entonces, esta es la mejor forma de ayudar a la película. Y la segunda mejor forma es correr la voz. Correr la Twitter, voz. así Twitter, más. No, Anabel la convertimos ahorita, en algún momento que José decía que producción habla con la directora, en algún momento nos reunimos, tenemos reuniones semanales y le dijimos a Anabel, bueno, hija mía, llegó el momento de que saques esa fiera social que escondes y salgas, al ruedo de las redes sociales. claro, porque porque
ella decía, no, 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 eso no es conmigo. No, no era contigo. No, No, ya no, te no, no, fregaste, ya, ya eso tú no, acabas de no, no, hacer, no, no, eso no se puede. ya Eso te no se fregaste. No puede. era contigo, bienvenida. Y que Welcome to the Jungle, literal, porque lo cierto es que es una historia conmovedora, una mirada creo que además es simplemente una mirada. Ahí no hay nadie, ahí no hay una manipulación de la realidad, La voz ahí de no hay Anabel, la voz del documentalista se escucha 2 veces nada más. en todo el tiempo y eso me pareció de las cosas más admirables, es decir, que no se sienta la mano, uno que está tan acostumbrado hoy en día al documental de Netflix, donde ya la intención del documentalista Es está, evidente. pero requete contraestablecida desde el primer crédito, ya tú sabes que esto va a ser o echarle tierra a un lado o echarle tierra al otro, y cuando resumiste el final... Yo, de verdad, en ese momento me levanté y le dije, esto hay que promoverlo porque que alguien logre que una historia se cuente sola y cuente al país tan Sí. complejo en el que estamos y que ayude, porque además yo creo que nos ayuda a sanar heridas en cuanto a colocar cosas en su sitio, es una de las grandes contribuciones de la peli. Y que nos deja una pregunta particularmente para mí lapidaria, que es el tema de cuántos Congos Mirador realmente existen en nuestro país, porque probablemente no sea solamente, y puede ser Once Upon a Time en Venezuela, la historia de y complete sobre la línea en blanco como un examen de selección simple del colegio. Para nosotros ha Tenemos sido... muchas historias que contar, Sin muchas, duda. Y para muchas. nosotros ha sido un placer tenerlos por acá. Sabemos que existe, que están en Instagram, Once Upon a Time en Venezuela, para que la gente los chequee. ¿Alguna reflexión final antes de que despidamos el programa? Porque nosotros no estamos sino agradecidos por el trabajo que hicieron y porque hayan venido con nosotros, chicos, tan temprano. Bueno, tan temprano para Joe, porque para Anabel sí está en un horario mucho más cómodo. No, muchas gracias por habernos invitado y bueno, a la audiencia les decimos que estamos aquí al servicio de ustedes por las redes sociales para conversar luego de que vean la película y ¿Cuáles tal son? como ¿Cuáles son? Déjalas por aquí. Dinos cuáles son de una vez. ustedes buscan Once Upon a Time in Venezuela.com, esa es la página, y en las distintas redes, Facebook, Instagram y Twitter, igualito Once Upon a Time in Venezuela y aquello busca de una vez la dirección que es. Bueno, pues ¿Quién lo perfecto. diría? ¿Quién lo diría? Mira, mírala. Y bueno, ahí estamos muy a la orden. Una vez que vean la película, traten de verla, por No, no, favor, no y traten, no, Anabel, no, no, tienen véanla. que verla. Si usted Muy alguna bien. vez dice, Es no, es mandatorio. que yo, tienen que verla primero porque además se van a quedar por fuera, porque esto yo sé que va a ser parte de conversación durante toda esta primera mitad del año, se va a estar hablando de esto y usted tiene que estar al día. Y aquí no vale hacer el truquito cuando uno no ve una película que uno va diciendo, "Ujú, ajá, si usted no vio esto, usted no va Correcto. a entender y no va a entenderse a sí mismo, que ese es el otro drama que va a tener.